Bienvenidos a Conversaciones Maestras, un espacio entre colegas para generar reflexiones alrededor de la educación. Hoy tenemos a un profesor hijo de la educación pública, lo cual nos da una gran alegría porque es a raíz de esa experiencia con lo público que ha hecho su carrera de darle un lugar a la educación. Él es Luis Miguel Bermúdez y es un profesor que se ha formado desde chiquito en la escuela pública. Inició en La Ponderosa, luego en la Escuela Jazmín, pasó por el Colegio Distrital Andrés Bello y luego en el León Valencia, y luego finalmente termina estudiando en la Universidad Distrital la licenciatura de Educación básica con énfasis en ciencias sociales. Luego hace su maestría ahí y gana igualmente una beca y hace su doctorado, si bien no en universidad pública, sí en privada, pero con dinero, digamos, de la nación. ¿Por qué es importante esta presentación? Porque realmente de esta experiencia como hijo de la educación pública ha construido una carrera que hoy nos sorprende y nos maravilla porque hace parte también, es decir, ese logro hace parte de una experiencia de generar política pública en educación en temas de educación sexual. Entonces, es un invitado que nos va a enseñar toda la riqueza que tiene el hacer parte de este proceso de ser parte del país y construir reflexión acerca de lo que nosotros como Conversaciones Maestras queremos generar. Bueno, Luis Miguel, muy contentos de tenerte hoy aquí. Cuéntanos cómo fue tu experiencia ya vivida en este tránsito para hacer que la educación fuera un tema tan relevante en tu vida. Bueno, primero que todo saludar a toda la audiencia de Conversaciones Maestras, a Marisol, un gusto estar aquí en esta invitación. Bueno, como tú lo decías, definitivamente el pasar por la educación pública tiene una cultura. Y eso genera un tipo de persona, un tipo de sujetos, y yo creo que soy precisamente el fruto de toda esa concepción de un país que intentó educar a su población desde la educación pública, introducir a partir de la educación para todos conceptos de diversidad, de igualdad, tratar de generar una generación de paz por todo esto del conflicto. Y creo que todo ese fruto de las políticas públicas, muchas de las personas creen que no tiene asedero dentro de las escuelas y la sociedad, y resulta que sí, porque eso genera una cultura de los profesores que te están impartiendo clase, tus papás también están inmersos en esa forma de pensar, de valorar lo que te está ofreciendo lo público. Y pues yo vengo de esa generación de padres, o bueno, o de los hijos de esos padres que en verdad creían que con la educación se le iba a dejar un mejor futuro a sus hijos. Nunca se me olvida que siempre mi papá y mi mamá, especialmente mi mamá, me decía: yo no le puedo dejar grandes herencias, yo no le puedo dejar grandes cosas, pero lo que sí me voy a asegurar en dejarles es la educación. Y eso unido con esa actitud de generar una educación pública para todos, hace que ese sueño de nuestros padres de ver educados a sus hijos se viera reflejado. O sea, cuando yo me gradué, creo que no solo me gradué yo, se graduaron los sueños de mi mamá, se graduaron los sueños de mi papá. Entonces, ahí en realidad uno cumple con esa idea que le están diciendo uno desde pequeño, que educarse vale la pena para tu futuro. Y Entonces, creo esa, que esa es la marca de lo público. y esa experiencia tan interesante que me estás contando fue paradójicamente como contradictoria porque tú me contabas que cuando decidiste eh, ser educador, ya no fue tan meritorio el asunto de pensar en la educación. ¿Cómo fue ese cambio de identidad? Porque tú estás, pues, ¿cómo fue que a ver, entonces ahora es educador, eso no es tan meritorio? ¿Cómo fue esa historia que me contabas en relación a eso? Sí, mira, es curioso esas contradicciones porque cuando ya me gradué del colegio,
y empiezo y me salen los cupos, empiezan y dicen, no, ya tiene que ir a la universidad y pues obviamente tiene que ser la universidad pública para poderla financiar, poder... Entonces, yo desde el colegio ya tenía eso de lo que llaman vocación profesional, tenía desde el servicio de orientación y ya tenía muy definido lo que yo quería, incluso quería, ya sabía que quería ser educador y incluso quería ya de ciencias sociales porque mis profesores de ciencias sociales me influenciaron muchísimo. Entonces, apunté a la universidad distrital, entonces compré el formulario, toda esa cuestión. Y cuando le dije a mi familia que quería estudiar para profesor una licenciatura, ellos quedaron como, wow, no, porque por esa cuestión de que querían que yo me educara para tener un buen futuro, ellos no veían en la carrera, curiosamente, de educación la expectativa económica principalmente y profesional que ellos estaban esperando de mí. Entonces era como también las expectativas sociales. Era como, no, usted, además el hijo varón grande, entonces usted tiene que estudiar es una ingeniería. La ingeniería da dinero, la ingeniería te da un estatus, cómo usted va a arruinar todo lo que ha hecho en el colegio y en estudio como para irse por esa carrera que no le va a dar posibilidades. Y pues obviamente uno es adolescente todavía, depende de los padres. Dijeron, no, aquí usted me estudia es ingeniería. Y pues obviamente me acuerdo que cambió todo. Yo me acuerdo revisando la cartilla donde estaban todas las carreras de la distrital y veía las licenciaturas con que no estaba, y pum, ingeniería, si todavía ni siquiera sabía cuál. Entonces yo ahí pasaba y decía, no, y entonces estaba ingeniería forestal. Entonces decía, tengo una cuestión de mi lado ambiental. Entonces dije, no, pues al menos está algo que me gusta, la naturaleza, lo forestal, y entonces ahí me inscribí, ingeniería forestal. Y Y tú como contabas que ese tránsito de la ingeniería te satura y pasas a la educación y cómo empiezas a pensar que debes darle prestigio a una decisión que ya estaba como medio vetada por todo el mundo, por tus padres, por la familia, por todo el mundo. pues mira, es algo muy curioso porque cuando yo entré a la ingeniería, pues lógico, entro a la universidad pública, además que estaba por allá la sede en una montaña preciosa, yo estaba, me recibieron y hacen lo que hacen es el curso de inducción. Y me acuerdo que en la ingeniería la inducción fue como usted escogió la mejor carrera del mundo. Nos explicaron cómo fue construida la misión canadiense, nos trajeron egresados de ese programa para mostrarnos cómo son exitosos. Cada egresado que venía decía, ustedes escogieron lo mejor, miren lo mejor que me ha ido a mí en la vida gracias a esta carrera. Mejor dicho, todos en esa facultad decían, usted escogió la mejor carrera del mundo y está en la mejor universidad para esa carrera. Y te llenan de ese orgullo y además también de lo público. Pero cuando a uno no le gusta algo, no le gusta y yo pasé ese año, no me hallaba en esa carrera, no era muy feliz. Y algo que me decían también las personas y también mis papás es que si tú vas a hacer una carrera que no te hace feliz, vas a ser infeliz toda la vida, porque eso va a ser todo tu futuro. Entonces yo ya después dije, no más, yo aquí no me siento muy bien y empecé a hacer mis trámites por debajo de cuerda para cambiarme de facultad, porque pues estaba también la facultad de educación en la misma universidad y empiezo a hacer los trámites y me veo abocado como empieza a ver todos esos imaginarios de la carrera también en la facultad. Y cuando yo empecé allá con la Secretaría de Ciencias Sociales, no es que me quiero cambiar de la carrera que tengo que hacer. No, usted hace los trámites, pero dependiendo de qué carrera va a ir. No, yo vengo en ingeniería y voy a pasar acá. Eso decían, ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a pasar usted de una ingeniería que cuántos no quisieran estar en sus zapatos en eso? Esos los cupos son limitados, es la mejor carrera y usted se va a pasar de la ingeniería a la licenciatura cuando la mayoría quiere pasar de la licenciatura a la ingeniería y no los dejamos. ¿A usted se le ocurre todo lo contrario? Y le dije, pues sí, pues usted no tiene que hacer ningún trámite, pues pase porque pues usted quiere dejar semejante oportunidad por pasar la licenciatura, hágalo. Y yo era como tenaz. Y ¿Cómo cuando hiciste? hago sí, y cuando, por ejemplo, llego y me matriculo después de que ya por fin le expliqué a mis papás y accedieron, hacen lo mismo, la inducción a la carrera de ciencias sociales y es todo lo contrario. Nos dicen, no, acá si ustedes creen que con la carrera van a tener dinero, se equivocaron, aquí esta carrera es difícil, aquí ustedes no van a tener expectativas económicas muy fuertes. O sea, era increíble ver cómo en la misma universidad había tantas diferencias de una facultad a otra. En la ingeniería
ingeniería me decían que yo había tomado la mejor decisión, y en la licenciatura me estaban desinflando y yo no lo podía creer, no lo podía creer. Entonces, ¿Cómo hiciste efectivamente, para...? empecé a ver esas diferencias. Claro, es que es absurdo y en esa paradoja de estar en la tensión de decir, no me voy a meter a una carrera de desprestigio, es mi vocación. ¿Tú qué recorrido empezaste a hacer con tu propia formación como educador? ¿Qué empezaste a construir para ti y para la carrera, para la identidad como educador? Bueno, mira que yo te contaba que cuando yo entré a la Universidad Distrital estaba estrenando currículo. El país estaba en toda una discusión muy fuerte sobre cómo mejorar la profesión docente. Y pues se lanzó la política pública en el cual se hacía la profesionalización docente, en el que todas las facultades tenían que empezar el proceso de acreditación, que tenía que empezar 10 semestres, tenían que hacer tesis de grado, mejor dicho, empezar a poner la carrera en los mismos estatus de las demás. Entonces, entro a ese nuevo programa y a pesar, eso fue lo bonito, sí, a pesar de que nos decían que la carrera tenía sus dificultades, sí nos estaban diciendo que ahora la investigación iba a ser el medio por el cual se iba a mejorar el prestigio docente. Lo tenían muy claro, ellos tenían como en esa política que si el docente investiga, genera investigación de alto nivel, entonces su prestigio va a mejorar y la aceptación como en la sociedad va a ser muchísimo mejor. O sea, el respeto académico estaba fundamentado en la investigación y no simplemente en la reproducción de conocimiento en el aula. Entonces, cuando iniciamos, eso sí, desde el primer semestre, nos empezaron a evaluar desde la investigación. O sea, yo me acuerdo, mi primera investigación fue en la vereda Monserrate, recogiendo datos en una tablita, todavía era manual, y eso efectivamente te empieza a entrenar y te empieza a dar un estatus frente a las otras carreras. Entonces, por ejemplo, yo en tercer semestre ya nos estaban mandando a hacer ponencias en la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica, incentivan mucho a participar desde ya con foros, entonces a todos los trabajos que usted hace en la carrera, los va a hacer enfocándose en esas exposiciones de investigación. Entonces eso genera una cultura diferente, porque pues yo hacía exposiciones con el estudiante de economía, con el estudiante de sociología, y nos iba muy bien. Y entonces cuando todos los empiezan a mirar como, wow, oiga, cómo sabe de nociones de economía, de geografía, a la misma par de nuestras carreras y está estudiando licenciatura. Y cómo produce ya conocimiento. Entonces, eso empezó ya pues eso se vio fue ya cuando uno se gradúa, y entonces ya cuando uno sale, ya uno no tiene dentro de sí esa visión mínima de la profesión de maestro. Al contrario, yo dije, si la investigación es la manera como efectivamente me dijeron y lo empecé a sentir, porque cuando empecé a hacer mis primeros trabajos de investigación y me empezaron a publicar, me acuerdo una vez hice un trabajo de geografía y me lo publicó La Nacional, y yo estaba como en cuarto semestre, eso era grande, era como wow, y me empezaban a felicitar, entonces me empezaban a reconocer, entonces empecé a entender y sentir en verdad que la investigación era el mejor camino para mejorar la profesión. Y ahí fue donde me enfoqué. En todo lo que eran las materias de investigación, todo lo que era el trabajo de investigación, intenté por todas las maneras de ser el mejor. Y creo que me funcionó. Maravilloso. ¿Cuáles fueron los temas que tú escogiste como centrales para ese proceso de investigación y cómo esos temas lo ligaste sí, con la práctica pedagógica? ¿Cómo hiciste ese caminito? Bueno, esto también es una cuestión de lo público, es una cuestión de que para estos espacios es muy importante las diferencias. Los espacios de la universidad pública hay mucha diversidad de personas, mucha diversidad de pensamiento, y hay una conciencia social en cuanto a los derechos humanos, el respeto al derecho a los que son diferentes, una sensibilidad social muy fuerte. Y eso se ve reflejado precisamente en los trabajos que empezamos a hacer nosotros. Casi todos queríamos hacer trabajos de investigación en donde quisiéramos trabajar con la visibilización y mejoramiento de alguna población vulnerable. Además, porque teníamos algo que también, así como también tenía sus cosas negativas, también tenía cosas muy positivas la filosofía de la universidad, y algo que sí nos decían era, mire, ustedes están pagados acá por los impuestos de la ciudad. Lo mínimo que ustedes deben hacer es por tratar de que cuando se gradúen devuelvan eso a la sociedad.
hagan que su trabajo, hágale ver a la sociedad que ese trabajo que usted está haciendo es porque usted se siente agradecido porque fueron sus impuestos de esa gente que permitió mi pago de mi carrera. Entonces esa sí fue una ética que me incorporaron muchísimo y se vio reflejado en los trabajos de investigación. Era cómo yo devuelvo esos impuestos que me paga mi carrera a esa gente, a esas personas que generalmente son de sectores también vulnerables. Y entonces es como hacer investigación que mejore estas poblaciones. Entonces ahí fue cuando yo empecé con todo el trabajo de empezar a mirar cómo ayudar a esta población y además porque también me ayudaba a mí mismo. Y empecé me acuerdo mi primer trabajo investigativo que me impactó muchísimo fue con habitantes de calle del sector de la Candelaria, el sector histórico. Luego también hice un trabajo con un jardín infantil de monjas adoratrices, las adoratrices que también quedaban en el mismo sector, y ellas atendían los hijos de trabajadoras sexuales y habitantes de calle. Uy, eso fue impactante para mí porque imagínate toda la violencia que tenían esos niños. Uy, eso fue no traumático, pero sí me dio la radiografía de lo difícil que es la sociedad, pero me hizo ver cómo podía desde la educación mejorar esto. Y luego también hice trabajo con habitantes de calle, como te decía, y también con trabajadoras sexuales del sector. Entonces, todo el trabajar con estas poblaciones, y pues lo veían a uno bien jovencito para eso, generó muchísima empatía. Como ve qué bonito que me preguntan, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de una universidad pública. Qué bonito que estén preocupándose por mejorar la sociedad. Entonces, ese trabajo que hice con esas comunidades también me lo agradecieron muchísimo. Y pues claro, tú empiezas a sentir que tu trabajo vale la pena, que no vas a hacer simplemente a salir a dictar clases, sino que vas a salir a transformar la sociedad. Y es que eso me dejó la investigación, entender que con investigación educativa puedo mejorar las condiciones de estas personas, porque muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la educación con, por ejemplo, con el trabajo de trabajadoras sexuales y habitantes de calle? Decía, todo, todo, todo. Por ejemplo, con habitantes de calle, quería hacer una investigación de los modelos pedagógicos que utilizan, por ejemplo, las instituciones que intentan ayudar a estas personas y sacarlas de las drogas, generar un proyecto pedagógico y un currículo pedagógico supremamente potente para poder garantizar que estas poblaciones salgan de su vulnerabilidad. Pero también aprendí a respetar eso. Muchos me decían, ¿qué te hace pensar que yo quiero salir de esta condición? Y a mí me parecía difícil. ¿Quién no quiere salir de la prostitución? ¿Quién no quiere salir de ser habitante de calle? Y me encontré con poblaciones que decían, a mí me gusta mi trabajo y yo lo decidí así. Me decía, me acuerdo, una chica, dijo, yo lo decidí. Como otras que decían, no, esto me tocó, pero eso fue un choque, pero eso que me generó mayor sensibilidad al respeto de las diferencias. Y, y que esto en última se empezó a ver reflejado cuando por fin empecé a ejercer mi profesión en los colegios de Bogotá. Esa sensibilidad social se trasladó y creo que fue la mayor potencia para mejorar mi quehacer pedagógico cuando empecé a entrar a los colegios. No, no te escucho. Ay, perdona, es que Ya. se tenía el micrófono apagado para que no hace ruido. Mi pregunta siguiente era si de ahí surgen tus investigaciones de tu maestría y doctorado para, para la evolución de tu profesión como investigador, de ese, de Uy, esa, de ese impacto de realidad. claro. Mira, por ejemplo, en el pregrado empecé a abordar todo lo que era la ciudadanía sexual. Y entonces ahí me enfoqué, empezaron a encauzar sobre todo lo que era el movimiento de mujeres y todo lo que era el movimiento de diversidad sexual. Uy, eso fue tenaz porque era como, uy, voy a investigar mujeres y diversidad sexual, eso no, 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 pero pues usted es investigador, esas son poblaciones emergentes que tenemos que empezar a abordar con la investigación. Eh, y entonces empecé a hacer mi tesis de pregrado a partir de eso. Entonces, toda la ciudad, entendí cómo desde la ciudadanía de los derechos se tenían que incluir a las poblaciones tradicionalmente excluidas. Y entendí todo el discurso de las mujeres, porque claro, yo antes era también el machito que decía, ay, qué canzonas estas mujeres con ese discurso de que ya, y pues cuando uno empezó con la sensibilidad de la investigación y leer la filosofía feminista, empezó como a entender como, uff, claro, ¿sí?
Y eso se empezó a reflejar en mi investigación, y mi primera fue eso sobre las ciudadanías sexuales en mujeres y la diversidad sexual. Me fue muy bien, pero ahí curiosamente fue como se fue marcando mi camino, porque cuando empecé ese trabajo, una de las poblaciones con las que tuve que trabajar y me impactó muchísimo fue la población transgenerista en el barrio Santa Fe. Y fue, uy, mira, cuando yo tuve el contacto con ellos era como con ellos y con ellas era como, no puedo creer. Eso es yo me sentía tratando personas totalmente diferentes, como si fueran de otro planeta, en el sentido de que se socializan de manera diferente, piensan de una manera diferente, y ahí empezaron a chocar mis prejuicios. Entonces me acuerdo que paso a la maestría, y en la maestría, con toda esa formación que tuve en el pregrado, me inscribo en la maestría de investigación social interdisciplinaria en la línea de género. Dijo, pues porque tengo que potenciar con lo que venía en el pregrado, y me inscribo en la línea de género. Y cuando empecé a hacer mi proyecto de investigación, los profesores me decían, hágalo con algo que lo impacte, con algo que lo haya movido desde su pregrado. Y yo, claro, la población transgenerista que me causó tanta cosa en mi interior. Entonces me enfoco en que voy a trabajar este tema. Y, uy, mira, yo creo que fue una de las tesis que más me transformó mi vida, porque nunca se me va a olvidar, yo buscando las personas, los grupos poblacionales, los grupos focales, que fueron bastante difícil, y empecé a contactar a las activistas trans. Y me acuerdo mucho de Samantha Palacios, una mujer transexual afrocolombiana, una mujer como de 1,80, ¿sí? Que para mí era impactante ver esa ambigüedad entre lo femenino y lo masculino. Yo me acuerdo que cuando la iba a saludar no sabía cómo, si saludarla como saluda a las mujeres, si la saludo como los hombres. Yo era como, pero bueno, empecé. Pero mira, nunca se me va a olvidar que cuando empecé a contactarla, me invitaron a un evento. Me dijo, bueno, para que nos conozcas, vamos a hacer un evento que se llama Chocolate por la Igualdad y vamos a recoger fondos, te invitamos. Y yo fui con mi grupo y empecé, y me acuerdo que ella me dijo, me vas a acompañar a ir a comprar el pan, el chocolate, todos los ingredientes. Y me acuerdo saliendo del lugar, y yo estaba caminando con ella rumbo a la tienda, y empecé a sentir la discriminación. Todos me decían en la calle, o es que usted no se da cuenta con quién va, usted también quiere ser mujer, usted no se da cuenta que es lo que tiene ella entre las piernas. Y empecé a entender cómo por el solo hecho de estar con ellas, toda la discriminación que ellas estaban sufriendo recaía a mí. Y ahí entendí cómo juega la sociedad, porque si me discriminan a mí y me humillan simplemente por estar con ellas, entonces la reacción típica es uno alejarse. Y ahí entendí cómo se excluye a esas personas, cómo la discriminación de las personas que están alrededor de ellas es la estrategia para excluirlas. Y mira, yo me acuerdo que me ensimismé, me enrojecí, y cuando levanté la mirada, Samantha estaba en un lado del andén y yo ya había pasado del otro. Así. Cuando yo me di cuenta de eso, me sentí la persona, ah, decía yo que me preciaba de que hijo de la universidad pública, respeto las diferencias, mente abierta. No, te tenía que enfrentar en eso. Yo me acuerdo que me pasé la calle y le dije, discúlpame. Y ella lo único que me dijo, yo tengo que vivir todos los días tengo que vivir, y por eso casi no salimos de este sector, porque aquí que nos conocen nos maltratan de esa manera. Imagínate todos los días cuando queremos salir de los guetos. Yo decía, eso es tenaz. Y entonces yo le dije, yo no quiero volver a sentir esto. Yo no lo quiero volver a sentir. Me dijo, eso es largo. Y le dije, dime cuándo voy a poder sentir que ya no discrimino. Me dijo, cuando tú seas capaz de invitarme a tu casa y presentarme a tu familia. Y yo solo pensar eso, llevar a una mujer trans a mi casa, y decía, no. Pero ahora, oh, son partes de mis, lo aprendí. Y fue precisamente porque con esa investigación que hice, y aprendí que la investigación no es llegar a estudiar a una población como un objeto de estudio y generar una tesis. Si una investigación no te transforma a ti como persona, esa investigación le falta algo, le falta valor humano. Y eso fue lo que yo logré con todo esto. Esa tesis me transformó la vida, y yo creo que me preparó precisamente para lo que me iba a enfrentar en la escuela, incluyendo a mis estudiantes trans, que creo que son uno de los mejores maestros en la sensibilidad de estos chicos, que ellos me dicen, ¿cómo es que nos entienden? Digo, es que usted no sabe cómo que yo ya pasé por todo eso, y gracias a esas investigaciones y estas poblaciones,
que dejé entrar no solo en mi mente, sino en mi corazón, me transformaron y eso se fue reflejando en la práctica pedagógica que hoy hago. Y ya cuando paso al doctorado, que también, que como les decía, lo hice en la Santo Tomás, pero con recursos públicos, fue la oportunidad de empezar a coger todo eso que aprendí y cómo ya sistematizarlo y concretarlo en la educación como un proyecto potente de educación. Y con eso fue que efectivamente hice todo este proyecto de educación sexual con el cual me reconocen y con el cual yo me siento orgulloso, no tanto por la investigación en sí, sino porque cumplí con eso que me enseñó la universidad pública de devolverle a la sociedad lo que me había dado. Y una de las cosas que nos dijeron en el Ministerio y en Secretaría de Educación cuando nos dieron las becas para el doctorado, nos dijeron, mire, estos recursos son bastantes y costosos como para que usted haga una investigación que se quede en un anaquel de una universidad. Los exhortamos para que sus investigaciones realmente transformen sus contextos educativos. No se pongan a investigar allá la teoría del Estado-Nación, no. Investiguen para que esas investigaciones impacten la vida de sus estudiantes, porque así van a potencializarse los recursos que estamos gastando en ustedes, o simplemente será solamente para su cualificación, cobrar más y ya, y eso no tiene sentido. Y ahí fue por primera vez que dije, sí, claro, y cogí un problema que me enfrenté en mi colegio cuando todo lo de los abusos sexuales que empecé a enfrentar con mis niñas de séptimo, y ahí fue cuando dije, en vez de hacer lo que tradicionalmente decían, como no se metan en esos problemas, porque eso es meterse en una situación en la que usted va a salir perdiendo. Eso pasa siempre, profesor, abusos sexuales, embarazos tempranos, eso es así, profe, esto no se ponga ahí, usted simplemente darles clase. Yo no pude con eso y fue cuando dije, desde la investigación del doctorado, voy a hacer un currículo que transforme todo eso que es difícil, que está impidiendo que mis estudiantes aprendan, porque un niño abusado que va a querer aprender Edad Media y Imperio Romano, que era lo que yo enseñaba, y Sí, ahí nada fue que ver. cuando logré sintetizar todos estos conocimientos y sentarlos en la escuela y, pues ahí está todo ese recorrido que permite ver cómo la investigación me logró, me hizo que lograra eso de mejorar el prestigio social. Porque cuando empecé a cambiar el contexto de mis estudiantes, pues ¿quién vino a agradecernos también en últimas? La familia, la sociedad civil. ¿Usted cómo lo hizo? Usted es profesor, porque cuando yo empecé a lograr la disminución de los embarazos y todo el impacto, todos creían que yo era profesional de otra cosa menos de profesor. Y cuando decían, no, es que usted es profesor, ¿y en qué universidad estudia? ¿Trabaja? No, 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 yo soy profesor de básica y media. ¿Verdad? ¿Y cómo lo hizo? Y ahí empecé a verme todavía con ese desprestigio de nuestra profesión, que incluso ven como increíble que alguien pueda generar un profesor de básica y media, se quede en el colegio, porque muchos dijeron, ¿por qué no sale de la universidad? Incluso mis colegas me decían, ¿y por qué no sale ya a dictar clases en la universidad? Y me hacían sentir como que va a pasar de dictar clases en un colegio a una universidad era como un ascenso. Y yo decía, pero no, yo no quiero eso, yo amo dar clase aquí, yo no me siento menos que el profesor universitario, ¿sí? Yo hago el mismo nivel de investigación y con la diferencia que aquí yo lo estoy transformando la vida a mis estudiantes. Y había una cosa que vi con el prestigio. Cuando la sociedad empieza a ver porque muchos decían, ¿por qué a veces la sociedad, nuestros papás de colegios públicos le hacen más caso al religioso y al político? Pues porque ellos se meten más en la vida de las personas. En cambio, el académico es allá, en su mundo académico, aparte de la gente. En cambio, nosotros, los investigadores que estamos en la educación, estamos con los papás y los niños. Y entonces esa investigación que transforma su contexto está ahí con las familias. Y ahí fue cuando dijeron, ¿y usted cómo lo hizo? No, yo hice una investigación doctoral y no sé qué. Y entonces las familias empezaron a entender por qué es valioso que sus profesores investiguen y tengan una cualificación muy fuerte, porque ya están viendo los beneficios no para el profesor, sino para la comunidad. Y eso empezó a generar un movimiento de la sociedad, del barrio, a entender como, uy, mire, estos profesores que se educan más, esos profesores que se cualifican y que investigan, mire los beneficios que estamos teniendo, profesor, gracias por lo que le está logrando con mis hijas. Entonces ahí es cuando la gente ahí empieza a entender, a volver a confiar en su docente, a verlo como el centro, como el profesional más cercano a ellos. Y ahí es cuando uno se siente como
como orgulloso y los papás lo empiezan a mirar con respeto, ¿sí? Con respeto, porque es que este hombre me transformó la vida y mire lo que hizo por la comunidad. Qué bonito es oírte porque tú nos estás dando una reflexión muy potente de que cuando uno se deja tocar por el otro y el otro lo transforma a uno internamente, uno profundamente cambia, pero también cambia con el otro. Y entonces yo siento que la labor tuya ha sido una labor de dejarte tocar por el otro. Y eso me parece que es maravilloso, es muy, muy, muy contundente, ¿no? ¿Te fuiste? Cosas de la universidad pública. Bueno, yo no digo que en las otras, en el sector privado no se genere, pero pues es que esa es la naturaleza de lo público, lo social. O sea, lo público nace precisamente en la historia, y se me sale el licenciado en ciencias sociales, como la manera en cómo se solucionan los problemas sociales. Lo público surge para generar igualdad, justicia social, y pues esa filosofía no se desprende de las universidades públicas porque fueron su origen, le dieron su identidad, y eso se transmite en cada una de las personas que esta universidad forma. Y creo que uno tiene esa responsabilidad ética de llevar ese sello de la universidad pública a las comunidades educativas en las que uno enseña. De hecho, fue lo primero que yo empecé con otros profes a incentivar a que mis estudiantes conocieran la universidad pública, los llevamos a la Universidad Nacional, muchos de los profes del colegio los empezaron a llevar a la Universidad Distrital para que sintieran lo que es el campo universitario y empezaran a soñar. Yo me acuerdo que yo les decía a mis estudiantes, ¿ustedes qué creyeron? Porque pues obviamente hasta los estudiantes le ven a uno que el prestigio se le va notando a uno cuando lo ven en los medios de comunicación. Mis estudiantes también me empezaron a preguntar, profe, ¿y usted qué universidad salió? Y cuando un estudiante te pregunta en qué universidad saliste, o cualquier persona, es porque estás haciendo muy bien el trabajo. Y es cuando yo me llenaba la boca diciendo de la Universidad Distrital, la Universidad de Bogotá. Y ellos creían que eso era muy costoso, de que yo venía de una familia adinerada. Y decían, no, yo estudié ahí en colegio público así distrital como el de ustedes, con las mismas dificultades sociales, con las mismas dificultades económicas. Pero es que la universidad pública por eso salió eso, precisamente así como el colegio público te está dando la oportunidad de surgir sin necesidad de estar condicionado con el dinero, la universidad pública también. Profe, ¿verdad? Se puede hacer. Yo incluso les decía, voy a dar esa infidencia, les dije, Te miren toca mi cortico recibo porque de tenemos pago de la menos de un matrícula. minuto. Tenemos menos de un Ah, minuto. claro. Entonces yo les decía, miren mi recibo de pago. Y cuando ellos se sorprendían de lo bajito que era la matrícula, empezaron a soñar. Ve, eso lo podemos pagar. De eso es el sentido de lo público. Por eso lo tenemos que defender. Cualquier que es que nos vamos a ir a echar piedra o cuando eso no. Lo público es precisamente para la justicia social y eso se fue viendo en los estudiantes y hoy, por ejemplo, es muy bonito ver cuando me escriben estudiantes en el chat diciendo, profe, yo estoy en la Universidad Distrital estudiando matemáticas y me acuerdo de No, sus qué clases. Yo belleza. estoy aquí estudiando tal cosa y entonces ahí es cuando uno dice, ah, hice muy bien mi trabajo. Sí, mi Luis, muchas gracias. Qué belleza de entrevista. Tenerte aquí es un privilegio y ser parte de un país posible y poder soñar, Oh, claro. ¿cierto? Muchas Eso es gracias lo por más estar en bonito, poder Conversaciones soñar. Maestras. Ha sido una cosa que nos deja llena de esperanzas, lleno de esperanzas. Muchas gracias. No, a ti Marisol y al programa Conversaciones Maestras. Yo espero haber aportado algo con mi experiencia y enseñar, por ejemplo, a toda la gente como con la educación, porque eso a veces sale muy retórico. Ah, es que la educación va a cambiar el mundo, la educación va a cambiar el mundo, pero nadie se la cree. Yo digo, mire, pruebas fehacientes, la educación transforma la vida. Y si lo haces con amor, ¡ah! Ahí sí como el lema de mi colegio, que lo quiero tanto. Educamos con amor para transformar el mundo y se logra. Qué bonito. Muchas, muchas gracias.